Bien, a continuación yo me propongo analizar la sentencia TC 889-2023, en la cual el Tribunal Constitucional varía un precedente desde el 2014, el cual establecía, ¿verdad?, que no era competente para conocer del control difuso de constitucionalidad. Entonces, en esta decisión 889-23, el tribunal varía ese precedente con cierta connotación esencial para el desenvolvimiento propiamente del control de constitucionalidad en la República Dominicana. Entonces, vamos a ver por qué dicha decisión formalmente tiene ciertas falencias, vamos a decirlo así, y por qué es buena desde el punto de vista sustantivo. Entonces, para adentrarnos propiamente al análisis de dicha decisión, lo primero que tenemos que comprender es qué es un precedente, naturalmente, cuáles son sus componentes, cuándo se varía el precedente, cuando se hace algún tipo de distinción y se mantiene el precedente, y qué parte de la decisión judicial, en el caso de las decisiones de los tribunales constitucionales, constituyen propiamente precedentes vinculantes. Entonces, de entrada, puedo decirles que el precedente ha de ser entendido como el proceso o medio por el cual los juzgadores resuelven los casos de acuerdo ya a casos anteriormente decididos. Esto es lo que se ha de entender por precedente. Entonces, es la forma de cómo un juzgador va a decidir la resolución de un conflicto jurisdiccional, ya partiendo de la idea de un caso resuelto previamente. Entonces, vamos a ver cómo en la República Dominicana entonces se ha instaurado la figura del precedente vinculante, que son aquellas decisiones, naturalmente del Tribunal Constitucional, que se le imponen a todos los poderes públicos. Y vamos a ver que quizás esto no es tan así, es decir, que no necesariamente una decisión porque venga del Tribunal Constitucional se tiene que imponérsele a los poderes del Estado en ciertas circunstancias. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que el precedente está compuesto por tres elementos. El primer elemento es conocido como obiter dicta, que son aquellos elementos de la decisión que no necesariamente guardan relación con su fundamentación, sino más bien que constituyen elementos descriptivos propiamente de la formulación fáctica del caso resuelto y que no necesariamente tiene un componente normativo o un razonamiento jurídico. Entonces, la obiter dicta, que son como aquellos pasos previos o aquella síntesis que se hace del conflicto, no constituye propiamente el precedente porque constituyen parte fáctica del caso resuelto. Entonces, un segundo elemento del precedente es la ratio decidendi, que es la razón que toma el juzgador para llegar a una conclusión determinada. Y aquí sí constituye parte del precedente porque hay elementos normativos que se toman en consideración para un tribunal entonces tomar una decisión. Y por último, el decisum, que es el fallo que el tribunal al cual el tribunal arriba para tomar una decisión, y consecuentemente esto constituye propiamente parte del precedente y por tanto es vinculante para los poderes públicos en los términos del artículo 184 de la Constitución Dominicana. Entonces, ¿qué elementos contiene en sí mismo el precedente de cara a los demás procesos que se van a juzgar en el ámbito jurisdiccional? Pues
conlleva la observancia de dos principios básicos. Por un lado, el principio de igualdad, es decir, como ya el tribunal decidió de una forma en un caso, entonces en un caso posterior, con los mismos elementos fácticos, los mismos elementos, vamos a decir, normativos, no necesariamente los mismos elementos probatorios, pero sí normativos y fácticos, entonces va a tener la misma resolución o la misma solución propiamente que ha dado el tribunal. Entonces, el precedente es una garantía al principio de igualdad de cara al Estado propiamente de derecho. Y por otro lado, entonces, guarda relación con el principio de seguridad jurídica, incluso contenido en el artículo 210 de la Constitución. Esto es para que, si el tribunal ya decidió un caso de una forma, posteriormente entonces se presupone que debe de tomar la misma resolución para los casos posteriores. Entonces, estos dos principios son los que se toman en cuenta por la costumbre jurisdiccional al crear la figura del precedente, y es el principio de igualdad y el principio de seguridad jurídica. Entonces, estos principios lo aborda válidamente, no con la profundidad requerida el Tribunal Constitucional en la sentencia 94-13, pero sí hace mención de esos principios e inclusive declarando verdad, anulándole una sentencia a la Suprema Corte de Justicia por violación precisamente a un precedente que ya ellos mismos habían tomado para la resolución de un caso determinado y que posteriormente variaron sin ningún tipo de motivación. Entonces, en el precedente, como le decía al principio, existen dos figuras muy importantes que toman en cuenta los tribunales constitucionales para aplicarlo o inaplicarlo. Por un lado existe la figura del distinguish, que no es más que cuando se le presenta un caso al tribunal con la misma característica, pero con algunos elementos que hacen que el tribunal tenga que apartarse del precedente y entonces hacer una distinción y no resolver el caso como ya lo había resuelto anteriormente. Entonces, esto se llama distinguish. En la sentencia 0188-14 podemos ver que el tribunal hace un distinguish en un caso en donde se había interpuesto una acción directa de inconstitucionalidad contra un decreto que tenía efectos particulares, y ya el tribunal había mantenido precedentes constantes de que esos decretos que tenían efectos particulares no eran objeto de control de constitucionalidad, sino aquellos que tenían efectos de carácter general. Pero al verse tal violación de derechos fundamentales, en ese caso en particular, entonces lo que el tribunal hace es hacer una distinción. Mantengo el precedente de que la acción directa es contra aquellos actos jurídicos de carácter general, pero en este caso conozco del fondo del asunto y por tanto anulo el acto por ser contrario a la Constitución, por la vulneración directa de algún derecho fundamental en ese caso. Y por otra parte existe la figura del overruling, que no es más que el cambio de precedente, que es lo que precisamente vamos a analizar en la sentencia 889-23, cuando el tribunal cambia el precedente que ya había sentado en la sentencia 177-14. Entonces, aquí en el overruling, el tribunal lo que dice es, bueno, tengo nuevas razones jurídicas para variar ya esto que yo había sentado como un precedente, y naturalmente entonces tomo otra postura contraria ya a la que ya había mantenido, y eso es lo que se conoce como overruling. Entonces, el precedente no es absoluto, entonces, de acuerdo a esta figura, puede estar sujeto a cambios. Y de hecho, la Constitución, me parece que en el artículo 185 le da esta facultad expresa al Tribunal Constitucional de que cuando vaya a variar lo que ya dijo que eran precedentes de carácter irrevocable, oponible a todos los poderes públicos, entonces tenía que justificar el por qué se apartaba de ese precedente. Entonces, en una
primera decisión, que es la decisión 177-14, el Tribunal Constitucional da inicio al precedente que vamos a analizar, o sea, el cambio de precedente que vamos a analizar, y era sosteniendo que básicamente que el control difuso de constitucionalidad era facultad de los tribunales del Poder Judicial, tal y como lo establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el artículo 188 de la Constitución. Posteriormente adicionó que también era una facultad del Tribunal Superior Electoral, pese a que no había un enunciado normativo que expresamente le diese esa facultad. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, de inicio en ese precedente, descarta la posibilidad de que ellos puedan conocer del control concentrado de constitucionalidad, control difuso de constitucionalidad, sino que su única función se limitaba a conocer del control concentrado de constitucionalidad. Entonces, vamos a ver las razones que toma el Tribunal Constitucional para descambiar el precedente, y naturalmente pues un precedente que ya se había mantenido por 10 años y que en el 2023, ya en diciembre de 2023, entonces he cambiado por el Tribunal Constitucional. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que el artículo 51 pues, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el Tribunal Constitucional va a conocer de la excepción de constitucionalidad siempre que una norma haya sido declarada no conforme con la Constitución por algún tribunal del Poder Judicial, o como ya le indiqué, el Tribunal Superior Electoral. Por lo tanto, quedaba descartado que si el tribunal aplicaba la norma jurídica, este era competente entonces para conocer de la excepción de constitucionalidad o para resolver propiamente la excepción de constitucionalidad, porque el enunciado previsto en el artículo 51 pues no le daba pues tal prerrogativa. Y consecuentemente, después, aplicando el principio de supremacía constitucional, el Tribunal Constitucional lo que hace es decir que el que puede lo más, pues puede lo menos. Que vamos a ver si eso es cierto. O sea, vamos a ver si el que puede lo más realmente en atribuciones propiamente que le confiere la ley o le confiere la Constitución puede lo menos, que es el principio que toma en consideración el Tribunal Constitucional para justificar el cambio de precedente. Entonces, como ya hemos del artículo entonces de la excepción de constitucionalidad podemos extraer dos formas, ¿no?, de la cual se configura la excepción de constitucionalidad, que el tribunal pues en la sentencia 889-23 pues no dio suficientes razones para entender pues la magnitud o la aplicabilidad del precedente, y por lo tanto carece ahí de cierta fundamentación jurídica para entender el alcance del cambio del precedente. Entonces, por un lado, la excepción de constitucionalidad se presenta como un medio de defensa, ¿verdad? Como establece la ley 834, aquellas excepciones del procedimiento. La excepción de constitucionalidad, entonces, desde la configuración en el Judicial Review, su finalidad es que se presente en un caso concreto, en un caso que esté resolviendo el tribunal, y por lo tanto que cuando se pretende aplicar una norma la cual es inconstitucional, entonces aquella parte que se ve afectada por la aplicabilidad de esa norma establezca la excepción de constitucionalidad como un medio de defensa, por lo tanto que en su caso esto no tenga aplicación.
Entonces, ese es el primer elemento, que la excepción de constitucionalidad es un medio de defensa. Por lo tanto, a diferencia del control concentrado de constitucionalidad, que su característica es de un control abstracto de la constitucionalidad, en el caso de la excepción de constitucionalidad tiene una característica de aplicabilidad a un caso concreto. Y vamos a ver entonces que el otro elemento que tiene la excepción de constitucionalidad es que, de acuerdo al artículo 53 numeral 1 de la ley 137-11, lejos de ser un medio de defensa, entonces aquí es una causal de revisión. Entonces bastaría simplemente con que una parte en un proceso determinado alegue esa causal para válidamente realizar un recurso de revisión por ante el Tribunal Constitucional. Entonces, como ya le dije, el tribunal se basa en el principio de supremacía constitucional para establecer que el precedente que había variado en la sentencia 177-14, en la cual reconocía que no tenía competencia para conocer de la excepción de constitucionalidad, dice en la sentencia 889-23 que sí la tiene en base al principio de supremacía constitucional. Lo cual es un problema de cara pues a la dogmática constitucional propiamente, porque cuando una regla expresa cierta competencia, como es el caso del artículo 53, numeral 1, que es la modificación que hace el Tribunal Constitucional para decir, ¿verdad?, que es competente de conocer la excepción de constitucionalidad, el enunciado expresamente establece que es competente para conocer de la excepción de constitucionalidad cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución o ordenanza. Entonces, fíjense que la admisibilidad del recurso de revisión estaría sujeta a que el tribunal que conoció del caso entonces inaplique la norma inconstitucional por ser inconstitucional, ya sea que esta venga de una ley, decreto, reglamento, resolución o ordenanza en los términos del artículo 6 de la Constitución. Hay que entender por consecuencia que si aplica la norma, entonces no es competente para conocer, o bueno, el recurso no sería admisible en los términos del artículo 53 numeral 1, porque no tiene esa competencia expresa por parte del legislador. Pero el tribunal viene y dice que en base al principio de supremacía constitucional y en base al principio que le mencioné anteriormente, que el que puede lo más, puede lo menos, puede conocer del recurso de revisión en base a esta causal. Pues esto presenta un problema, y es que no podemos desconocer la estructura de una norma o una regla jurídica aplicando a un principio. O sea, si la regla no le da la competencia al tribunal, también debo decir que no hay una prohibición. Si bien es cierto que el enunciado normativo no establece la competencia expresa para conocer en casos de aplicabilidad, tampoco se la quita. Expresamente no hay una prohibición. Pero en base al principio de supremacía, el tribunal dice también cuando se aplican. O sea, si bien es cierto que el artículo 53 dice cuando no se aplica, cuando se inaplica la norma, y es decir que es declarada inconstitucional para el caso y por lo tanto tiene un efecto particular, también somos competentes para cuando se aplica la norma. Aquí esto carece de sentido. O sea, el tribunal desconoce el diseño constitucional que trazó el constituyente y el legislador ordinario. Es decir, que el constituyente entendió que la República Dominicana era un sistema mixto de control de constitucionalidad. Por un lado, el Poder Judicial tenía la facultad de hacer control de constitucionalidad, y por otro había una jurisdicción especializada que
podía realizar ese control en aquellos casos que específicamente tenía la competencia. Por lo tanto, al hacer esto, el tribunal entonces ya no ve como una mistura del control de constitucionalidad, sino que concentra esa facultad de controlar la Constitución o la constitucionalidad de los actos en todos los casos, extendiéndolos hasta aquellos que, como ya indicamos, pues expresamente no se le daba aquella competencia. Y sobre esto entonces el artículo 4 de la Constitución Dominicana establece de forma expresa que los poderes públicos estarán sujetos únicamente a la competencia que les da la Constitución y las leyes. Dice el artículo 4 de la Constitución Dominicana, por lo tanto no puede abrogarse una competencia que expresamente no le ha dado el constituyente ni el legislador ordinario. Y por otra parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional expresa que cuando se refiere al fundamento normativo, que en cumplimiento de sus funciones como jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional solo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas que integran el bloque de constitucionalidad, a la ley orgánica y su reglamento. Por lo tanto, si hay una estructura normativa que regula concretamente la competencia del tribunal para conocer los procesos que va a conocer propiamente, entonces no puede autoatribuirse competencias para mí que el constituyente no le ha dado, y no puede hacerlo en base a principios generales, porque entonces sería como desconocer el diseño constitucional que en principio estableció el constituyente. Y asimismo, la ley orgánica del Tribunal Constitucional en el considerando octavo establecía que quien era competente o tenía la competencia para conocer del control difuso de constitucionalidad eran los tribunales del Poder Judicial, que el tribunal válidamente extendió hasta el Tribunal Superior Electoral. Entonces, la decisión que está bajo comentario, si bien es cierto que en el aspecto sustantivo representa avances notorios para la facultad que tiene el tribunal para conocer verdad de aquellas cuestiones que necesariamente coliden con el texto constitucional, no menos cierto es que la forma en la cual se adoptó pues carece de ciertas irregularidades, a mi entender. Puedo estar equivocado, pero si analizamos la sentencia 889-23, vamos a ver que es una decisión que se refiere a la resolución de un recurso de amparo y que naturalmente su fundamentación no guarda relación directa con lo que le dije al principio, que se conoce como decisum. Entonces, la ratio decidendi de esa decisión no va en consonancia propiamente con el decisum. Es decir, no hay una coherencia sistemática o lógica entre las razones que toma el tribunal y a la conclusión que llega el tribunal, porque incluso declara el recurso inadmisible, o sea, algo absolutamente contraproducente. Pero de cara a la propia ley orgánica, incluso lo que el tribunal está llamado a hacer cuando observa, ¿verdad?, que una regla jurídica contenida en una norma adjetiva es contraria a la propia Constitución, o le resta la facultad que le confiere la Constitución, entonces debe de dictar una sentencia interpretativa, en la cual entonces tenía que adicionar contenido del texto, el artículo, me refiero al artículo 53, numeral 1, abrogándose dicha competencia. Cuestión que no hizo el tribunal.
Y otro elemento que tenemos que tomar en cuenta para un tribunal variar un precedente de más de una década, es decir, un precedente que había creado en el 2014, lo varía en el 2023, 10 años, manteniendo un precedente, por lo tanto había emitido aproximadamente un número de 100 sentencias aproximadamente refiriéndose a este tema. Entonces, esa decisión es adoptada por la aprobación o por la mayoría de 11 votos. De esos 11 votos, de los 13 miembros que componen el Tribunal Constitucional, 3 son salvados y un voto es disidente. Entonces, vemos que la decisión es tomada consecuentemente solamente por 5 jueces que están de acuerdo con el fundamento de la decisión. Entonces, los votos salvados están de acuerdo con la conclusión de la decisión, pero no están de acuerdo con la fundamentación. Y el voto disidente propiamente no está de acuerdo ni con la fundamentación ni con la conclusión a la cual arribó el tribunal, por lo cual esto le quita cierta legitimidad. Este tema es abordado por Amaury Reyes en un voto salvado en la sentencia 164-2014. Y naturalmente vemos que esa decisión pues comporta ciertos temas que no son abordados por el Tribunal Constitucional y que para mí precisaban de cierta aclaración, como son, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, aquellas razones que tienen para admitir el control difuso ante esta sede constitucional, tanto en ocasión de un recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales como en los recursos de amparo. Fíjense que se trataba de un recurso de amparo y se extendió también esa competencia para los recursos de revisiones jurisdiccionales. Contradictoriamente, entonces, el tribunal dice que si bien es cierto que ellos pueden conocer la excepción de constitucionalidad, esta no puede ser planteada por primera vez ante el Tribunal Constitucional. Pues esto sí resulta una seria contradicción, porque si bien es cierto que pudiese, aplicando estos principios, ser competente para conocer de esa excepción, entonces no se justificaría que si se plantea la excepción por primera vez en el Tribunal Constitucional, la excepción de constitucionalidad, pues este no sea competente, ya sea que se trate de que esté conociendo un recurso de amparo o un recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales. Ahí tendría más sentido que fuese competente para conocer de la excepción de constitucionalidad, porque se le plantea por primera vez. Pues esto se puede producir ya sea que un tribunal haya aplicado una inconstitucionalidad de oficio, o bien que se plantee por primera vez por ante el tribunal. Entonces, en estos dos supuestos, el Tribunal Constitucional dice que no es competente para conocer de la excepción de constitucionalidad, que se contradice entonces con la fundamentación que dio para variar el precedente, la cual hace en base al principio de supremacía constitucional y diciendo que el que puede lo más, puede lo menos. También un problema que tiene la decisión que estoy analizando es el efecto que va a tener esa decisión que toma el Tribunal Constitucional en torno a cuando resuelve la excepción de inconstitucionalidad. Pues en esta decisión, bajo comentario, el tribunal dijo que va a tener un efecto entre partes, o sea que la norma no va a quedar anulada incluso cuando ellos dicen que es inconstitucional. O sea, es una contradicción con la función propiamente que tiene el Tribunal Constitucional. Entonces, si el máximo intérprete de la Constitución dice que una norma es inconstitucional, ¿cómo va a tener aplicabilidad para un caso concreto y para los demás la norma va a seguir vigente? Entonces, estos son problemas que naturalmente el tribunal va a tener que ir resolviendo a medida que vaya avanzando en su jurisprudencia, y era una cuestión que quería compartirle. Pues le agradezco a los que tuvieron la amabilidad de
entrar y ver este comentario y hasta la próxima.